Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre cómo trabajar con matrices en SymPy. Recordar, SymPy es una librería de Python que nos permite trabajar con álgebra simbólica. Vamos a comenzar primero describiendo cómo definimos una matriz o cómo creamos una matriz utilizando SymPy. Para ello primero vamos a importar de la siguiente manera. Vamos a decir from SymPy import asterisco, y implica que vamos a importar todas las funciones de SymPy, todas las clases, y luego colocamos esta instrucción de init printing. Esta instrucción únicamente va a ser útil si tienen el notebook de Jupyter. En otro caso, si estamos en consola, pues obviamente esa no va a ser de mucha ayuda. Únicamente nos sirve para mostrar de mejor manera las expresiones matemáticas que vamos obteniendo en SymPy. Ok, vamos entonces a crear una matriz primero. Para ello hacemos uso de la clase matrix. Matrix, primera M, la primera letra mayúscula, abrimos paréntesis, y luego lo que está esperando como argumentos es que nosotros le pasemos una lista de listas, es decir, una lista que va a contener listas, donde cada lista que esté dentro de la lista principal conforme las filas de esa matriz. Por ejemplo, esta sería mi lista principal y dentro voy a tener otras listas que serían estas dos. Ahora, cada una de estas sublistas, esta que yo tengo aquí, serían las filas de esa matriz. Y los elementos de una fila yo los separo por comas, es decir, voy a poner por ejemplo aquí 1,2, 3,2. En el entendido obviamente que esas son también listas. Y recordar, los elementos de una lista se separan por comas. Ejecuto esa instrucción y vean lo que pasa. Primera fila, 1, 2, que es esta que tengo aquí. Segunda fila, 3, 2, que es lo que tengo justamente ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar otra fila? Pues agrego simplemente otra lista, coma, abro corchetes, 10, menos 5, por ejemplo, y observen, tengo ahí mi matriz de 3 filas y 2 columnas. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero agregar otra columna? Pues tendría que agregar un elemento a cada una de las filas o a cada una de las sublistas que yo tengo ahí. Por ejemplo, aquí voy a agregar un 0, aquí voy a agregar un menos 1 y voy a agregar aquí un 8, por ejemplo. Y observen, esos elementos que recién colocamos conformarían la tercera fila la tercera columna, perdón, de esa matriz. De esa manera, en general, vamos a definir una matriz. Recuerden, una lista de listas, donde cada una de las listas que tenemos en el interior o de las sublistas, pues representan una fila. De manera particular, si nosotros queremos definir una matriz de una sola columna, basta con pasarle una sola lista, por ejemplo, de la siguiente manera: matrix, corchetes, 1, 2, 3, y eso me devuelve una matriz de una sola columna y la cantidad de filas que yo esté definiendo acá dentro, unos 3, 4, por ejemplo, y listo. Ok, una matriz, por ejemplo, de una sola fila, pues es entendible que la definiríamos únicamente con una sola sublista dentro, por ejemplo, 1, 2, 3, de esa manera, tal y como la mostramos ahí. Muy bien. Ahora que ya hemos definido estas matrices, o hemos visto cómo definir matrices, vamos a ver cómo operar con ellas, cómo hacer algunas operaciones básicas y algún otro tipo de operaciones. Por ejemplo, voy a definir aquí una matriz A, voy a guardarle una variable y voy a poner 1, 2, 1, 2, 3, 4, una matriz B, y voy a poner entonces 3 menos 1, 0, 2. Y voy a mostrar ambas matrices, por ejemplo A y B. Ok. Ahora, si quiero hacer una suma, pues simplemente hago A más B. Si
Si quiero colocar una resta, por ejemplo, a menos b, de la siguiente manera, sin ningún problema. Si quiero hacer una multiplicación, pues simplemente a por b. Si yo hago b por a, por ejemplo, observen que pues me da otra matriz. Obviamente recordar que el producto de matrices en general no es conmutativo. Y lo podemos verificar acá. No tenemos la misma matriz resultante. Hay que recordar entonces también que obviamente las operaciones aquí en SymPy siguen en las reglas del álgebra matricial. De tal modo que si por ejemplo voy a agregar otra columna aquí. Obviamente si yo intento ahora sumar las matrices A y B que ya no son del mismo tamaño, aquí me va a mandar un error. Recuerden que para que yo pueda sumar dos matrices deben tener exactamente el mismo tamaño, dado que la suma se realiza elemento a elemento. Lo mismo con la diferencia, con la resta. Con respecto a la multiplicación, recordar que por ejemplo si yo intento multiplicar A por B, sí la voy a poder hacer porque vamos a mostrar aquí las dos matrices. Vean, A es una matriz de 2 por 2, B es una matriz de 2 filas y 3 columnas, es decir, una matriz de 2 por 3. La operación A por B sí la puedo realizar porque recuerden la reglita de álgebra matricial que nos dice que la matriz que me premultiplica o la que está antes debe tener tantas columnas como filas tenga la que está multiplicando, que sería esta. Es decir, 2 columnas y 2 filas, ok, puedo multiplicar sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Si yo quiero hacer B por A, me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque voy a estar intentando multiplicar a esta B, que serían 3 columnas, por una matriz que tiene 2 filas, que sería la matriz A. Obviamente no puedo realizar esa operación. Y por ello me ha mandado justamente un error. Muy bien, en general entonces, recordando un poquito, operaciones pues como las esperaríamos, con el operador de suma que conocemos, el operador de resta y el operador asterisco que conocemos para las multiplicaciones. Ok, hay que tener cuidado con la diferencia que aquí en SymPy sí podemos multiplicar matrices simplemente con el operador asterisco. Hay otras librerías de Python como por ejemplo NumPy o NumPy como quieran llamarle, que no siguen esta misma convención y la operación de multiplicación matricial se realiza con otros operadores. Hay que tener cuidado con esa diferencia. Ok, ahora una matriz transpuesta o la transpuesta de una matriz la podemos calcular con un atributo que tiene los objetos de la clase matrix. Por ejemplo, yo tengo una matriz A que definimos ahí arriba. Si yo la quiero transponer, simplemente coloco punto y t. Y eso me devuelve la matriz transpuesta. Ese punto t significa que estoy accediendo a un atributo de ese objeto que es A. Ahora, si yo quiero calcular el determinante, algo similar. Coloco a.det y coloco unos paréntesis. Ahora, la diferencia, vean que en un caso puse unos paréntesis y en otro no. En el caso de det es un método. Un método lo llamamos utilizando paréntesis. Un atributo simplemente accedemos colocando el nombre del atributo, como en este caso t. Para la inversa tenemos también un método que es im, que me devuelve justamente la matriz inversa. Y me devuelve pues este resultado. Igual podría ser la matriz B, por ejemplo. Vean qué pasa si intentamos hacerlo con B. Okay. Creo que la explicación es más o menos explícita. Nos dice non-square matrix error, es decir que estamos intentando calcular la inversa de una matriz que no es cuadrada. En este caso la matriz B pues es una matriz de 2 por 3, no podemos calcular la inversa para esa matriz obviamente. Muy bien, vamos a ver ahora cómo tenemos algunas funciones para crear algunas matrices, le llamamos particulares en este caso, muy específicas. Por ejemplo, tenemos la función ones, ceros, i y diag, que nos definen algunos tipos de matrices. Por ejemplo, la función ones nos crea una matriz de puros unos,
¿qué le tenemos que pasar como argumento? El tamaño de esa matriz. Por ejemplo, vean, yo puedo pedir ayuda de cualquier función o de cualquier clase en Python en general. Si al final le coloco un signo de interrogación, al menos aquí en Jupyter, en otro IDE de Python seguramente van a tener que utilizar la función help. Bueno, eso ya dependerá del entorno. Y vean lo que nos dice, devuelve una matriz de unos con filas o el número de filas igual al parámetro o al argumento rows y de número de columnas igual al parámetro cols que le pasamos. Nos dice que si el número de columnas se omite, entonces nos devuelve una matriz cuadrada. Ok, la otra forma aquí en Jupyter es abrimos paréntesis y presionamos Shift más la tecla Tab. De esa manera accedemos también a una ayuda instantánea que nos aparece de esta manera. Vean, Shift más Tab y nos aparece eso. Ok, por ejemplo a once le podríamos pasar un 3 y nos devuelve una matriz de 3×3 con puros unos. Vean qué pasa si yo le paso así. Once 3,2 nos devuelve una matriz de 3 filas y 2 columnas. Lo que nos decía justamente en la descripción. Si el número de columnas es omitido, entonces nos devuelve una matriz cuadrada. Yo podría pasarle aquí once 4. Nos devuelve una matriz de 4×4, 4×3, por ejemplo en ese caso. Y listo. Para eso nos sirve la función once. Nos crea una matriz de puros unos. De manera muy similar, con ceros. Exactamente similar. Salvo que en lugar de devolvernos una matriz de puros unos, pues nos devuelve una matriz de puros ceros en este caso. Pero la idea de crearla pues es la misma. Los mismos argumentos, salvo esa diferencia obviamente. Ahora, la función I, esta que tenemos acá, nos devuelve una matriz identidad. Vean, por ejemplo, nos dice crea una matriz cuadrada, una matriz identidad cuadrada de n por n. Por ejemplo, le voy a pasar I2 y nos devuelve la matriz identidad de 2×2. Si yo le pongo 3, la matriz identidad de 3×3 y así de manera sucesiva. Por ejemplo, 5, matriz identidad de 5×5 y de esa manera pues puedo ir creando o puedo definir una matriz identidad de n dimensiones. Muy bien, finalmente la función diag nos crea una matriz diagonal con los elementos que le vamos a pasar como argumentos. Vean, vamos a abrir esto, vamos a pedir la ayuda. Nos dice que crea una matriz diagonal de una lista de valores que van en la diagonal principal de esa matriz. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, diag 1, 2, 3 y observen, nos crea una matriz diagonal cuyos elementos que le pasamos aquí los colocan en la diagonal principal. El resto de elementos fuera de esa diagonal principal pues van a ser ceros. Si yo añado otro elemento, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Listo. De esa manera podemos utilizar esa función diag. Muy bien. Antes de pasar con el ejemplito que tenemos ahí en la parte inferior, me gustaría indicarles también que algo que deben tener en cuenta es el hecho de que las matrices aquí en SymPy, además de trabajar con numeritos, así como hemos venido definiendo ahorita, todas las operaciones que hemos realizado, podemos utilizar también símbolos o variables simbólicas. Por ejemplo, voy a definir x symbols x, eso define una variable simbólica, y una matriz puede tener también variables simbólicas entre sus elementos. Vean por ejemplo la siguiente matriz. Vean, esta matriz tiene elementos simbólicos o variables simbólicas, en este caso una x. Puedo guardarla como una matriz C, la voy a poner por ejemplo, y puedo hacer operaciones con ella sin ningún problema. C más C, por ejemplo, me devuelve ese resultado.
c por c al cuadrado me devuelve este resultado. Es decir, SymPy tiene esa capacidad justamente de trabajar también no solo con valores numéricos, sino también con valores simbólicos. Muy bien. Descrito ese punto y aclarado también esa situación, vamos a pasar ahora con este ejemplito. Por ejemplo, dice sean A y B matrices dadas por las cantidades. Nos pide calcular estas operaciones. Vamos a definir las matrices. Por ejemplo, la matriz A nos dice que es menos 5, 11, menos 11, coma. Recuerden, cada sublista es una fila. 0, menos 6, menos 5, coma, 20, 15, 20. La matriz B, que sería matrix, abrimos corchetes, 18, 1, menos 8. Siguiente fila, menos 2, 0, 1. Siguiente fila, que sería 2, menos 5, menos 14. Observamos las matrices A y B y vemos si son iguales a las que tenemos acá. Observen, menos 5, 11, menos 11, ok, 0, menos 6, menos 5, 20, 15, 20, 18, 1, menos 8, menos 2, 0, 1, 2, menos 5, menos 14, listo. Ahora vamos a calcular las operaciones que nos indica ahí. Por ejemplo, la operación A más B, pues simplemente colocamos A más B. La operación A por B, pues simplemente A por B, listo. El determinante de B, pues simplemente colocamos b.det y listo, tenemos el determinante de B. La inversa de A, pues simplemente es a.imp y nos devuelve esa inversa. Si queremos las aproximaciones en decimales, podemos poner .evalf y nos muestra con decimales. Si queremos mostrar un poco menos decimales, podemos poner, por ejemplo, hasta un 6. Ya dependerá ahí de lo que nosotros requiramos, o bien dejarla pues en términos de las fracciones que teníamos. Luego finalmente tenemos A transpuesta por B. ¿Cómo hacemos eso? A.t multiplicado por B. Listo. Y tenemos ese resultado. Ok, de esa manera pues estaríamos abordando este ejemplito que teníamos, algo bastante simple. Recapitulando un poquito, hemos revisado cómo definimos matrices, cómo hacemos operaciones básicas con matrices, es decir, operaciones aritméticas de suma, resta y multiplicación, cómo calculamos la transpuesta de esa matriz, un determinante de la matriz, la inversa de la matriz, cómo podemos utilizar estas funciones para crear unas matrices en específico. Y bueno, todo eso es lo que hemos revisado en este punto. Obviamente son como que operaciones elementales con matrices. Hay muchas otras operaciones que podríamos hacer, pero bueno, esto ya serán objeto de revisión en algunos otros videos que posteriormente se subirán al canal. Muy bien, cerramos entonces este video hasta aquí. Espero que les resulte útil. Nos vemos en un próximo video.